Hola, buenas tardes. Soy Sergio García, soy médico especialista en rehabilitación del Complejo Hospitalario de Albacete y vamos a hablar un poco de patología del pie del adulto. El pie del adulto es, el pie en general es una de las estructuras más complejas del cuerpo humano. Leonardo da Vinci decía que no solo era una máquina perfecta, sino una obra de arte en sí misma. No es objeto del vídeo hablar de la anatomía, pero bueno, sí tenemos que saber que el complejo tobillo-pie supone la base de sustentación del cuerpo. Combina una serie de estructuras óseas rígidas y una serie de estructuras ligamentosas que son flexibles. El pie tiene una biomecánica muy compleja que le confiere la adaptabilidad, es decir, la capacidad para acomodarse a las distintas superficies, inclinaciones, relieves cuando nos movemos o cuando estamos en bipedestación. El tobillo es una estructura de gran congruencia articular, de gran estabilidad, que se la proporcionan los ligamentos, formado por una articulación entre la tibia, el peroné y el astrágalo, que es una articulación tipo tróclea, y una articulación subastragalina anterior y posterior, que es una articulación tipo trocoide o trocus. Los movimientos del tobillo son la flexoextensión y la inversión y eversión del pie a través de lo que llamamos el triple eje de Henke. El tobillo es fundamental para el mantenimiento de la bóveda plantar por las tensiones de los ligamentos tibiales, o sea, de los tendones de los músculos tibiales y peroneos. A la hora de hablar de patología del pie del adulto hablaremos de la bóveda plantar, del apoyo posterior en el talón y del apoyo anterior en el antepié. La bóveda plantar, ¿qué es la bóveda plantar? La bóveda plantar es, como su propio nombre indica, una bóveda, una estructura curvada con dos ejes, formada en su parte superior por las estructuras óseas, que esto se consigue gracias a que son piezas muy congruentes, que tienen coinciden una perfectamente con la otra, de manera que hacen la forma superior del arco de la bóveda plantar. Y una parte inferior, que es estructuras músculo-ligamentosas, que lo que hacen es sostener esa estructura plantar de la parte superior. Tradicionalmente se ha hablado de dos arcos plantares longitudinales, uno externo y uno interno, y un ángulo transversal, aunque las teorías biomecánicas sobre la estructura del pie han ido cambiando con el paso de los años. No solo las alteraciones en las estructuras óseas o ligamentosas, los desequilibrios musculares también pueden provocar alteraciones en la bóveda plantar, dando lugar a la patología que vamos a ir viendo a continuación. Este es el esquema de los arcos plantares. Tenemos un arco interno, un arco externo formado por la hilera de los huesos laterales y un arco transverso que formarían las cabezas de los metatarsianos. En el talón hablamos del eje de Helbing, para hablar de un talón en varo o en valgo. ¿Qué es el eje de Helbing? El eje de Helbing es el ángulo que forma el talón con el resto de la pierna, según una línea de Helbing, que vemos mejor en la siguiente imagen. Esta es la línea de la pantorrilla, esta es la línea del retropié, y la desviación con respecto a la línea diplomada de la pantorrilla con respecto al talón es lo que llamamos ángulo de Helbing. El ángulo de Helbing es fisiológico hasta 5 grados de valgo. El varo ya es patológico, con lo cual un eje de Helbing de hasta 5 grados se considera fisiológico, se considera normal. ¿Qué estructuras mantienen la alineación y la estabilidad? Pues una serie de músculos que son los que hacen que el talón vaya hacia adentro o hacia afuera, y eso va acompañado de alteraciones en la bóveda plantar. ¿Veis? Aquí los ligamentos, el ligamento lateral externo, el ligamento deltoideo o ligamento interno, el ligamento que hay entre el astrágalo y el calcáneo, los tendones peroneos que van por detrás del maleolo externo y los tendones retomalerares internos del tibial posterior son los que contribuyen a que el astrágalo y el calcáneo mantengan una buena relación y no se inclinen hacia los lados. Por otro lado, el tendón de Aquiles y la tensión que ejerce todo el músculo trícepsural y la prolongación hacia la fascia plantar contribuyen a que haya una adecuada forma de tracción para mantener la forma de la bóveda plantar. El antepié, la parte anterior del pie, tradicionalmente se hablaba de una teoría de apoyo en trípode, de manera que el pie apoyaba en el calcáneo, en la cabeza del primero y del quinto meta. Esa teoría biomecánica está superada y hoy sabemos, por los estudios de Morton, que la carga no está repartida solamente en el primer y quinto meta, sino que todos los metas soportan carga y el primer meta soporta el doble de carga que el resto de sus compañeros. Hablamos de
Ya no hablamos de puntos de apoyo, sino un tronco de cono, como veremos en la siguiente imagen, para definir cómo apoyan las cabezas de los metatarsales. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar el pie es la fórmula digital y la fórmula metatarsal. En la fórmula digital es cómo se ordenan los dedos en cuanto a longitud. Tenemos el pie cuadrado, en el que el primer y segundo dedo son igual de largos y el resto de los dedos van en disminución. El pie griego, en el que el segundo dedo es más largo que el primero y los restos van en disminución, y el pie egipcio, en el que el primer dedo es el más largo y el resto van en disminución. Si hablamos de las fórmulas metatarsales, tendremos el index plus minus, en el que el primer y segundo meta son igual de largos, el index minus, en el que el primer meta es más corto, y el index plus, en el que el primer meta es más largo. ¿Veis las distribuciones en frecuencias? Ninguna de las formas digitales o metatarsales son patológicas per se. Son formas diferentes de distribuir el pie. Unas se predisponen más a un tipo de lesiones y otras a otras, pero todas son fisiológicas, son variaciones de la normalidad anatómica. Esta imagen que veis aquí, este tronco de cono, es lo que hablaba antes de cómo la teoría biomecánica actual de cómo apoyan los metas. Los metas no apoyan de forma puntual, sino que describen la base de un tronco de cono inclinado. Cuando nos llega a la consulta un paciente con dolor en el pie, tenemos que hacer primero inspección. Primero hay que mirar ese pie, antes de empezar a tocarlo, descalzar al paciente y ver el morfotipo de pie. La fórmula digital, que la podemos ver a simple vista. La fórmula metatarsal, que solo podremos determinarla si tenemos una radiografía. Luego exploraremos en el fotopodoscopio la forma del arco plantar, mediremos el ángulo de Helbing, que sé que hemos visto de la línea de plomada con la desviación del calcáneo, que es fisiológica, como hemos dicho, hasta 5 grados. Luego hay que hacer una inspección de la piel del pie y los anejos del pie. Si hay hematomas o hay equimosis, nos hará sospechar que ha habido un problema traumático. Si hay zonas rojas o zonas inflamadas, nos llevará a pensar que hay problemas inflamatorios, como puede ser una artritis gotosa o puede ser síntomas de una artritis reumatoide. Zonas de isquemia, zonas que están frías, zonas que están pálidas, que nos pueden hacer pensar en lesiones de tipo vascular. También tenemos que examinar la existencia de úlceras en la base de los dedos, en la base del primer meta, entre los dedos, en la zona del talón. Al igual que tenemos que hacer una exploración bastante cuidadosa de la aparición de callosidades e hiperkeratosis. ¿Qué es una callosidad o una hiperkeratosis? Es un engrosamiento de la piel que lo que traduce es una zona de hiperpresión, a diferencia de las ampollas o flictenas, que suelen traducir una zona de fricción. Vemos aquí, en este pie, tenemos el signo de too many toes, en el que veis que se ven, por simple inspección, se ven muchos más dedos en la parte externa del pie. Esto es un pie plano valgo por una insuficiencia del tibial posterior, y solamente con inspección ya tenemos casi un diagnóstico sin tener que hacer muchas más pruebas complementarias. De ahí que la inspección, el ver el pie antes de empezar a tocarlo, es fundamental para hacernos una idea de la patología que presenta ese paciente. En este caso vemos un pie claramente cabo, con una prominencia en el dorso del pie y una deformidad con dedos en garra. En este caso podemos ver una inflamación de la articulación interfalángica del primer dedo, que puede ser típica de la gota, en fin. Con esto quiero enfatizar la importancia de la inspección. Antes de tocar y de empezar a manipular cualquier articulación hay que mirar, porque la simple inspección de las estructuras anatómicas nos permite llegar a aproximaciones diagnósticas sin tener que andar con excesivas pruebas. Una vez que hemos inspeccionado el pie, procederemos a su palpación. ¿En qué orden palpamos el pie? Primero palpamos los relieves óseos, los maleolos, las cabezas de los metatarsianos, el calcáneo, las articulaciones metatarsofalángicas. Luego hay que hacer una evaluación de los pulsos, el pulso pedio, el pulso tibial posterior, hacer una estimación de la temperatura del pie. Un pie que está caliente nos orientará a patología inflamatoria, un pie que está frío nos orientará a patología isquémica, patología vascular. Hay que hacer una exploración de los ligamentos, tanto el ligamento lateral externo, el ligamento lateral interno, para ver si están inflamadas esas estructuras o son estables al provocar estrés en varo y en valgo del tobillo. Una cosa muy importante, sobre todo en los diabéticos, es hacer una exploración de la sensibilidad con un monofilamento. Es un dispositivo que lleva un filamento de plástico de un grosor determinado, y haremos una palpación en distintos puntos del pie
para ver si el paciente nota la presión o no la nota, y en base a cuántos puntos sea positivo hablaremos de un test de monofilamento positivo o un test de monofilamento negativo. Eso nos orienta a que tenga o no una polineuropatía diabética, por ejemplo. Luego hay que hacer una palpación de los trayectos y de las inserciones de los tendones. Hay que palpar por detrás del maleolo externo para palpar los peroneos, hay que palpar la cola del quinto, donde se inserta el peroneo lateral corto, hay que palpar en el otro lado el trayecto del tibial posterior, que es una fuente de patología muy habitual en el pie, con lo cual hay que conocer la anatomía para saber qué estructuras vamos a palpar y a identificar los problemas derivados de la palpación. Una vez que hemos palpado e inspeccionado el pie, procederemos a explorar la movilidad activa, de flexión, extensión, inversión, eversión, la flexión de los dedos, tanto activa como pasiva, comparando siempre con el otro pie. Tenemos la ventaja de que tenemos dos manos, dos pies, dos codos, dos hombros y siempre podemos explorar la movilidad de uno frente al otro. En general, cuando hay problemas de movilidad activa pero la movilidad pasiva está conservada, nos orientaremos a pensar en patología músculo-ligamentosa. Cuando tenemos una rigidez de la articulación y las articulaciones, en este caso las del pie, no se mueven ni de forma activa ni de forma pasiva, nos llevará a pensar a que hay patología articular. Y por mi parte nada más, muchas gracias por su atención, espero no haberme extendido, que me he extendido mucho, espero que sea de utilidad para los que veáis este vídeo y nada, ponerme a vuestra disposición. Mi dirección de correo es comendador1212@gmail.com, está en la primera página de la presentación y nada más, muchas gracias.